presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante porque dado a la coyuntura que tenemos de que México está viviendo por momentos económicos, políticos, se le es sumamente interesante, quisimos llamar o estamos llamando ahorita a un gran amigo de Astele, Yuri Servolov, director de la Carpeta Púrpura y politólogo y lo más importante, nuestro amigo, y para preguntarle y sobre todo empaparnos de su conocimiento. Yuri, un abrazo. Un abrazo, estimado Alejandro, un fuerte abrazo a todo tu auditorio de Astele TV. Es un honor estar aquí con ustedes. Oye, Yuri, es que hay demasiadas cosas interesantes, sobre todo, yo creo que las noticias ya nos están rebasando nuestra capacidad de sorpresa, ¿no? Porque por un lado, ayer se anuncia que, bueno, en días pasados se anuncia que se compra una refinería en Estados Unidos a 600 millones de dólares y nos damos cuenta que la que se está construyendo aquí en México cuesta ya más de 9,000 millones de dólares. Está acabando con un ecosistema, está en pañales y realmente podemos hablar de refinerías, pero no sabemos qué insumos va a tener por la cuestión del petróleo. Y además del salto para atrás que parecería por las energías alternativas que están surgiendo y que las estamos desconociendo. Por el otro lado nos damos cuenta que, por ejemplo, a nivel de candidatos, pues realmente no van a ganar los mejores sino los meros peores, eso es lo que pensaríamos, sobre todo si escuchamos unas declaraciones, o mejor dicho, una llamada que presentó el periodista Joaquín López Dóriga con una candidata de un partido en Metepec, no solo amenazando al candidato, sino a su contrincante, sino también a la hija de ¿no? Entonces, de repente, como que la capacidad de sorpresa nos acaba, ¿no? Y hoy resulta que también estamos enterados de que Estados Unidos ha degradado la calificación aeronáutica de México. Entonces, son demasiadas noticias que, por favor, a casi 3 semanas del problema de la línea 12 todavía no sabemos ni dónde estamos parados. ¿Cómo nos puedes resumir o cómo nos puedes platicar del momento que estamos viviendo? Sí, mi estimado Alejandro, coincido contigo de que estamos viviendo tiempos inusitados y lo que nosotros decimos es que esta elección va a ser un cisne negro, que en prospectiva se conoce como un evento no esperado y un evento no deseado, porque se rompieron todos los paradigmas y, como dices, están pasando muchas cosas inusitadas. Entonces nosotros lo resumimos en una sola frase: va a ser una elección como nunca, con resultados quién sabe. Pero creemos que la esencia de esta elección la podemos obtener de una frase que en 1992 lanzó Bill Clinton en Estados Unidos cuando dijo "The economy is stupid", que en español se tradujo como "es la economía estúpida". Una frase muy fuerte que suena como una cachetada que le dan a uno en la mejilla, como para despierta, reacciona. Y creo que en México la frase de esta elección, lo que sintetiza todo, es la frase "es la libertad estúpido". Creo que lo que está en juego este domingo 6 de junio es nuestra libertad. Queremos seguir con un intento de presidente que nos quiere llevar hacia el totalitarismo. No sé si sea fascismo o comunismo, pero que sigue las directrices del Foro de Sao Paulo, o si queremos un México libre, un México donde podamos seguir disfrutando de nuestras libertades, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, nuestra libertad de pensar, nuestra libertad de decidir, de votar, la libertad de empresa, la libertad de pensar lo que queramos, la libertad de movimiento, y sobre todo el futuro
de nuestras familias y de nuestros hijos, el futuro, la libertad de educación, incluso siento yo que está en juego nuestra salud y nuestra vida, porque creo que el actual gobierno ha hecho una gestión desastrosa con la pandemia y es un gobierno que está causando muertes innecesarias. Entonces, creo que esta la convierte quizás en la elección más importante de toda nuestra historia. Sé que el expresidente Felipe Calderón no es muy popular, pero estos días tuvo una entrevista con Alarraqui y él decía que si ganaba Morena y por lo tanto López Obrador y la 4T y el Foro de Sao Paulo, esto va a significar 10 años de oscuridad para México. Entonces, creo que la palabra que sintetiza todo es libertad. Yuri, pero tengo una duda. Vamos dentro de los diversos escenarios que tenemos, que la verdad, realmente todos son pues, desafortunados, porque mira, si gana Morena, gana el partido en el poder, vamos a tener un futuro de oscuridad. Si si pierde la Cámara, vamos a tener también un futuro de incertidumbre, porque realmente van a ser confrontaciones de tal magnitud que no se va a avanzar en ningún sentido. Y obviamente, si es tan abrumadora la respuesta al no a la 4T, probablemente lo que vamos a ver son litigios de aquí hasta que termine estos 6 años, tentativamente. Pero pase lo que pase, hoy por hoy vivimos un México no bárbaro, un México desalentador es la palabra. Exacto, pero no le podemos dar todo el poder al ganso. Es malo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como se ha dicho, necesitamos la división de poderes, necesitamos los contrapesos, aunque se estén peleando el presidente con los diputados. Es mejor eso a darle un cheque en blanco, que ya lo tuvo ilegalmente, porque fíjate que el pueblo sí es sabio, Alejandro, pero hace 3 años el pueblo votó masivamente por Andrés Manuel, como no se había visto, 30 millones de votos que representaban el 53% de los votos, que le daba toda la legitimidad, toda la legalidad, pero el pueblo sabio nada más votó 37.3% por los candidatos de Morena para la Cámara de Diputados. O sea, el pueblo sabio no le quería dar todo el poder al presidente. Sin embargo, violando la Constitución, violando la ley, como es otra de las costumbres de este presidente, lo que hizo fue dar un golpe de Estado legislativo y se aperró una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados con una sobrerepresentación que va más allá del 8% que establece la Constitución. Esto nos marca, lo que voy a decir se va a sonar muy fuerte, pero el pueblo sabio votó por un jefe de Estado, por un presidente que gobernara para todos los mexicanos, que nos mantenga en unidad, que nos mantenga en armonía. Pero no sé por qué López Obrador decidió convertirse en el primer porro de la nación. Y empezó a violar la ley, empezó a violar algo que es la verdad. Y cuando alguien viola los principios y valores, pronto pierde todo lo demás. Se vuelve un desvergonzado, empieza a actuar con mucha desfachatez, se vuelve un cínico. Y yo creo que por eso es que es esta elección de este domingo 6 de junio. O sea, tenemos a un presidente que ya perdió el piso, que no se autocontrola, que trae una diarrea verbal, que no para de hablar y hablar pura tontería y hacer estas inversiones como la de la refinería y otros bola de caprichos que hace, como el Tren Maya o la central camionera de Santa Lucía o esta refinería que mencionabas en Dos Bocas. Entonces es mejor que haya ese pleito que dices entre el presidente con los diputados y que se estén dando de agarrones, pero que no perdamos nuestra libertad, porque
te voy a decir cuál es el siguiente paso que va a hacer AMLO si gana la mayoría en la Cámara de Diputados. Es irse contra el INE, irse contra el Banco de México, irse contra la Suprema Corte de Justicia. Y estos tres no son especulaciones mías, ya hay iniciativas concretas del presidente. Es más, Salgado Macedonio dijo, nos vamos a chingar el INE. El presidente acaba de decir que no le va a refrendar al actual gobernador del Banco de México, que ha hecho un papel extraordinario para mantener la estabilidad. Y el temor es que el presidente se vaya sobre las reservas internacionales y ponga una comunista como gobernadora del Banco de México. De hecho, ya está ahí, ya la puso como subgobernadora, la sobrina de Pablo Gómez, que ha sido el eterno dirigente del Partido Comunista Mexicano. Y hay que decir que el presidente López Obrador está rodeado de comunistas y extranjeros. Ackerman, el gringo rojo, está el guatemalteco Epigmenio Ibarra. Ibarra. Está el gachupín de Paco Ignacio Taibo y varios hijos de exiliados españoles que México les abrió las puertas y que están traicionando ahora esa hospitalidad que les dio el país, como los hijos de los concheiros a quien puso, que son comunistas y que puso como subsecretario de Educación, o puso a una comunista en la tesorería de la Federación. Entonces yo no sé a qué está jugando el presidente, pero es un modelo que va a quitarnos nuestras libertades. Él dice, queremos hacer una revolución de conciencias, igualito a la que hizo Mao Zedong en la Revolución Cultural China. Y creo que los mexicanos no queremos dejar de seguir siendo mexicanos, no queremos perder ninguna de nuestras libertades. Él quiere controlar toda la educación para hacer un programa de ideologizar, para adoctrinar al pueblo de México. Yo quiero que los mexicanos sigamos conservando nuestros valores, nuestras tradiciones. Obviamente, como dices, siempre he sido yo muy crítico del PRI, he sido muy crítico del PAN, he sido muy crítico del PRD, pero prefiero a los corruptos del pasado a los corruptos e ineficientes e inhumanos del presente. Oye, aquí hay algo interesante de lo que tú estás comentando. Bueno, hay varias cosas interesantes, pero nada más como curiosidad o como... Sí, por curiosidad. ¿Tú crees que vaya a ir Bartlett a recoger las llaves de la nueva refinería en Estados Unidos? Pues mira, Bartlett tiene un proceso abierto en Estados Unidos por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, el exagente de la DEA. Y creo que incluso el propio presidente de México ya lo pensaría dos veces ir, porque, bueno, le anda besando la mano a la mamá del Chapo y anda soltando a un criminal que es su hijo y anda haciendo una inversión en una universidad de Sinaloa con el otro hijo del Chapo. Entonces, ya en Estados Unidos sospechan mucho. Ya no está Trump, Donald Trump, que el novio del Ganso, que lo invitó ahí al Jardín de las Flores en la Casa Blanca y que le garantizaba impunidad. Yo creo que ahorita le podría pasar lo mismo que le pasó al general Cienfuegos. El día que el AMLO ponga un pie en Estados Unidos, lo más seguro es que lo detengan. Entonces, no solamente a él, sino a Bartlett y al propio Durazo. Entonces, sí creo que México está viviendo momentos muy delicados, dicen los chinos, hay una maldición china que dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, y vaya que nos ha tocado vivir tiempos interesantes. Claro, y ahora fíjate que nada más dentro de toda esta situación hay algo que me llama, bueno, vamos a ver, por lo pronto Estados Unidos ya tiene un vecino muy, muy incómodo. Y ya empezaron de alguna manera ciertas sanciones a las acciones que se han dado. El hecho de la baja calificación que está recibiendo la aeronáutica mexicana empieza de alguna manera a poner a temblar a varias empresas del sector y a la cuestión turística, por lo que viene. Entonces, esa es una de las que ya viene, ¿no? Faltan también ver la cuestión ecológica, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, etcétera. Entonces ya empiezan a darse algunas reacciones que no quisiéramos y eso va a desalentar no solo a las inversiones, sino el crecimiento económico que deseáramos los mexicanos, ¿no? Totalmente de acuerdo, ya son varias señales. Vino el embargo al camarón,
Además. Ya vinieron varias protestas por la parte laboral y viene Kamala Harris 2 días después de las elecciones, el 8 de... Y creo que lo que le van a decir, no en público, pero en privado, AMLO, algo que ya me dijeron, me dijo un contacto en Estados Unidos, que el gobierno de Biden no va a permitir que AMLO destruya el INE, porque es el mecanismo de recambio. Y fíjate qué fácil, López Obrador subió por esa escalera que se llama INE para llegar al poder. Y ahora quiere destruir la escalera para que nadie más suba. ¿Para qué? Para reelegirse o para prolongar su mandato, como ahora quiere prolongar 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, aquí la parte que a mí me preocupa es que Andrés Manuel usó la democracia para llegar al poder, pero ahora quiere destruir la democracia. Y lo que nosotros queremos es que siga habiendo libertad en México de decidir. O sea, si Andrés Manuel la hace bien, pues ya que termine su periodo y que se vaya a su rancho y que no quiera seguir gobernando. Mira, esto se resume en una sola frase. El presidente debería de estar pensando en la actual generación de mexicanos y no en la próxima elección. Y sin embargo, él está pensando en la próxima elección y no está pensando en cuidar nuestra vida, en cuidar nuestras empresas, en cuidar nuestros empleos, en cuidar nuestra salud, en cuidar nuestra vida. Entonces, yo creo que lo ha hecho muy mal y espero que la sociedad mexicana, el pueblo sabe, le dé una cachetada al presidente el domingo 6 de junio y a su partido, porque han planteado a una bola de violadores, no solamente de mujeres, violadores de la ley, como el caso de Andrés Romer o el caso de Salgado Macedonio. Y el presidente no respeta ninguna institución. Y lo hemos visto con su frase aquella que dijo al diablo las instituciones y lo ha llevado a la práctica. Y ha destruido el Seguro Popular y los fideicomisos y parece que su único proyecto es aperrarse todo el poder y aperrarse toda la lana y convertir a México en otra Venezuela o en otra Bolivia o en otra Argentina o en otra Cuba. Y creo que se equivocó en 3 cosas, porque los mexicanos hay 3 cosas que amamos como nada: nuestra libertad, la verdad y nuestra realidad. Y el presidente nos quiere quitar nuestra libertad, nos habla todos los días de mentiras, o sea, abre la boca y dice una mentira. Él mismo dijo hace unos días que había sido una pésima decisión la compra de Deer Park, que por cierto le hizo su enemigo ideológico, que es Salinas, y ahora la compra. Entonces, lo que vemos es que es un presidente caprichoso. Déjame decirlo como lo dicen en mi pueblo, se va a ir muy fuerte. Adelante, es tu programa. Pero es un viejito pedorro. ¿Por qué? Porque le hace de tos a todo. Y lo único que está haciendo es llevarnos de conflicto en conflicto. Lo único que quiere es desunirnos y todos los días en su mañanera es para hacerla de tos, para crear algún problema, alguna dificultad, alguna confrontación. Él dice que tiene un diablito ahí que lo asesora y yo creo que se levanta pensando ese diablito es ¿cómo voy a perturbar a los mexicanos? No sé, yo lo he dicho porque recibimos un reporte de inteligencia donde nos dicen que el presidente y su esposa hacen misas negras. Y no sé si ella le da toloacha al presidente pero lo que sí sabemos es que le hace varias limpias de chamanes y han hecho 2, una pública en el Zócalo y otra en Palacio Nacional. Pero este informe de inteligencia nos decía que han sido más de 7 limpias, que incluso los chamanes están alarmados porque dicen ¿qué estará haciendo mal este hombre? Porque con una limpia es suficiente. ¿A quién está matando? ¿A quién está destruyendo? ¿Qué perversidad está haciendo para necesitar 7 limpias? ¿No? Entonces, yo creo
a la gente se sorprende que un politólogo, un analista político hable de esto, y yo no hablaría de esto, pero el que lo hizo público es él. Él hizo la limpia de los chamanes el día de su toma de posesión, y luego es otro en Palacio Nacional, y luego nos llegó este reporte de inteligencia de gente totalmente confiable, el que no lo puedo revelar, ¿no? Pero así como el presidente dice que él tiene otros datos, pues yo también tengo otros datos. Pero no es, él mismo dijo, el presidente, que recibía asesoría del diablo. Lo dijo en una de sus mañaneras, que el diablo, cuando quiso cancelar los puentes, si te acuerdas. Uh-huh. Entonces no estoy especulando de nada. Estamos hablando de datos públicos y de información de inteligencia. Entonces, yo creo que el presidente, si se cree Dios o se cree un Mesías, y le gustan tanto estas prácticas chamánicas, que se vaya a su rancho a hacerlas, pero que nos deje a los mexicanos en paz, que nos deje en libertad y que nos deje decidir. Y como tú dices, sí, o sea, estamos eligiendo entre Guatemala y Guatepeor. O sea, el PRI era un asco y el PAN no aprovechó la oportunidad y el PRD, pues ni se diga, pero prefiero mejor a malo conocido que a peor por conocer. No quiero 10 años de oscuridad en México, y ya tuvimos 2. Estos 2 años han sido terribles para México. Una noche triste, lo peor que nos pudo haber pasado. Y yo lo que le pediría a tu auditorio es que vayamos a votar todos y que vayamos a votar por nuestra libertad, que vayamos a votar por el voto útil. Y para esto se han creado estudios matemáticos para decir en cada distrito por quién conviene votar. Hay una página que se llama Voto Útil, que podemos entrar y ponemos los 4 dígitos de nuestra sección electoral y nos dice: en esta sección el que puede derrotar a Morena es el del PRI, o es el del PAN, o es el del PRD. Entonces creo que nunca pensé que algún día estuviera llamando yo a votar por el PRI o por el PAN o por el PRD, pero yo estoy llamando a votar por la libertad. O si simplemente la gente no quiere votar por estos partidos, simplemente que anule su voto, que no vote, pero no vote por Morena, que no venda su libertad por una torta, por un frutzi, por una pensión que le está dando AMLO, que esas se las van a seguir dando el gobierno que esté, siempre se les han dado, o por una beca. Por ejemplo, fíjate qué lamentables a los ninis les están dando, a los que ni estudian ni trabajan, AMLO les da una pensión al mes mayor a la del salario mínimo, a gente que está trabajando. El otro día estaba hablando con una mesera que se quedó 1 año sin trabajar, le pagaban nada más la mitad, gana un salario mínimo, porque AMLO manejó mal la pandemia. No hizo ninguna de las 4 medidas que tenía que haber hecho: cerrar fronteras, hacer test o pruebas, hacer aislamiento de contagiados y sospechosos, o hacer seguimiento de contactos, además de usar cubrebocas y dar el ejemplo. Entonces, no hizo nada de esto, y esto ocasionó que México, la economía de México, cayera al doble de la economía mundial. Es cierto que la crisis de la pandemia le pegó a todo el mundo, pero toda la economía del mundo nada más cayó 4%, 4.2%, y la economía de México cayó al doble por culpa de este mal manejo que hizo Andrés Manuel y el otro López Gatell, porque este par de López han sido terribles para México. Bueno, por culpa de esto, esta mesera se quedó 1 año sin trabajar porque tuvieron que cerrar su restaurante. Gana un salario mínimo, pero gente vagos que al único que se dedican es tomar cerveza, fumar o consumir drogas, o estar insultando en las redes sociales, que son todos los seguidores de Andrés Manuel, les da una cantidad mayor que el salario mínimo que gana esta mesera.
es algo totalmente injusto, totalmente inhumano. Entonces, es por eso que nosotros dijimos esto, lo que está en juego en el domingo 6 de junio es nuestra libertad. Yuri, Alfonso Zárate escribió el libro de El país de un solo hombre. Hace más o menos un mes lo presentó, etcétera. Y ahí de lo que platicábamos también era de esta situación de Dios omnipresidente. Este complejo o esta actitud de Dios. ¿Tú crees que realmente hemos perdido un presidente y hemos ganado un Dios? Pues mira, más bien ganamos un anticristo, porque es un blasfemo él, y nada más usa la Biblia para sacarle raja política, lo cual es una herejía. Se cree un Mesías y le besan la mano y lo ven como un Dios, sus seguidores, o como Jesucristo. Mira, Alejandro, te digo una cosa. Yo no le tendría miedo a un dictador. Y mucha gente puede pensar que a lo mejor México necesita un dictador para poner en orden en este país. No, pero este no es un dictador, este es un loco. Este es un cuate que perdió el piso. Parece un lunático, pero hay que decir una cosa. AMLO no es el enemigo. Él no es el problema. Él es solamente un títere, una botarga, es un instrumento del Foro de Sao Paulo que está buscando llevar al comunismo o al fascismo a países como Venezuela, Bolivia, Argentina, a Cuba, y ahora lo están intentando con México. O sea, AMLO, así como murió Hugo Chávez y pusieron a Maduro, y muchos venezolanos pensaban, cuando muera Chávez ya se acabó esto. Igual mucha gente pensaba que cuando muriera Fidel Castro, ya Cuba recuperaba su libertad. Y no, vimos que se quedó su hermano Raúl y luego otro y luego otro. Igual pasaría con AMLO. AMLO solamente es el títere del momento, pero atrás hay toda una maquinaria, todo un sistema, toda una perversidad. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que no se sientan mal de haber votado hace 3 años por Andrés Manuel, porque había mucha corrupción, había mucho cinismo en el gobierno de Peña, y los mexicanos queríamos un cambio, teníamos la esperanza, pero AMLO traicionó la esperanza. AMLO se olvidó de su proyecto de un frente amplio en el que estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o estaba Porfirio Muñoz Ledo, donde estaban gente de izquierda que hoy día se arrepienten de AMLO. AMLO lo perdimos en algún momento dado. Yo creo que el mismo AMLO que era candidato se avergonzaría de este presidente y sería un opositor acérrimo de este presidente. Alguien lo sintetizaba en un meme que decía, ¿cómo extraño a ese AMLO opositor que le daría, lo voy a decir en mexicano, que le daría una chinga al actual presidente? Claro. ¿No? Creo que, no sé si eso resume lo que me preguntabas. No, yo creo que sí, y fíjate que hay varias cosas que llaman mucho la atención de lo que está sucediendo. O sea, hoy por hoy en la calle hay desesperanza, hay un desaliento por lo que, obviamente los que votaron por esta transformación, muchos de ellos no han sido ni medianamente satisfechos con los resultados que se han dado. Y los que siguen es más por empecinamiento que por resultados. Y se respeta, digo, al final. Pero lo cierto es que estás viendo desempleo, estás viendo poca generación de riqueza, estás viendo muchos factores en la gente que ha votado y en la gente que siempre ha mantenido este país, que es la clase media, y hoy por hoy no tiene respuestas para ellos. ¿Qué les dices? ¿Cómo les vendes la ilusión de que vamos a estar mejor cuando realmente no pareciera eso, ¿no? Entonces, son varias cosas que están sucediendo y llaman mucho la atención. ¿Qué es lo que va a pasar en el punto más negro? No lo sabemos, ni en el punto menos álgido.
Lo que sí es que al menos quisiéramos, y aprovechando que estamos aquí, ¿qué sucedería? O sea, realmente, ¿cuál es la comisión o cuál es el estado perfecto para el Foro de Sao Paulo? ¿En dónde quiere que estemos? ¿O cómo quiere que seamos? Mira, ellos quieren acabar con la libertad de empresa y quieren acabar con la democracia y quieren acabar con la propiedad privada y quieren acabar con la educación privada. Entonces, ahora, esto que comentas es muy interesante y muy importante porque estos 30 millones de mexicanos que votaron por el cambio, les cuesta mucho trabajo aceptar que se equivocaron o verlo. Es como un adolescente que se enamora de un narcotraficante, de un vicioso, de un borracho, de un vago, de un bueno para nada. Y sus papás le dicen, oye, estás equivocada, y sus primas y sus hermanos y todos sus amigos y amigas, pero ella no lo quiere ver. Porque ella dice, no, es que tiene bonitos ojos, es que canta bonito, es que es muy amable y es que me invita a cenar y lo que sea. Entonces, estos 30 millones de mexicanos se enamoraron del ganso, pero no se dieron cuenta que es un ganso falso, que es un ganso mentiroso, que es un ganso corrupto, que es un ganso perverso, que él desde hace 25 años, él es miembro del Foro de Sao Paulo. Y Morena desde hace 11 años es miembro del Foro de Sao Paulo. Desde hace 10 años, perdón, Morena, en 2011. Entonces, pero hay un día en que esta adolescente abre los ojos, estaba obnubilada, despierta, estaba en negación, se llama. ¿Y qué es lo que pasa? Va a entrar en enojo, va a decir, ¿cómo fui tan estúpida de dejarme engañar por este baboso? ¿Sí? Va a estar enojada con él, que le engañó, y va a estar enojada con ella misma por haberse dejado engañar. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de México. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que México entre en un estallido social o en un estallido político o en una guerra civil. Y déjame decirte que es lo que quiere AMLO, llevar a México a una guerra civil, llevarnos a un estallido. Porque tú lo sabes muy bien, Alejandro, que hay un solo paso entre la violencia verbal y la violencia física. Y lo que AMLO ha querido es llevarnos a una guerra de clases. Porque y algo que Mao llamaba un programa de crisis total. AMLO siente que si lleva a México a la crisis total, de esa manera va a derrotar a sus enemigos, a los conservadores, a los neoliberales, a los reaccionarios. Es tan inconsciente y tan irresponsable que no le preocupa incendiar México. Es como un Calígula o un Nerón. De hecho, esto me lo decía una gente que es igualito a AMLO, que era Fausto Alzati. Pero no lo decía en público, me lo platicaba, porque él decía, AMLO está llevando a México a incendiar México como Nerón o a ensangrentar México como a Calígula. Entonces, ahorita en esta elección, quizás, déjame decirte algo muy grave, Alejandro, quizás esta sea la última elección de México, la última elección en que podamos votar en libertad. Porque si AMLO y Morena ganan, ya no va a haber elecciones, ya no va a haber INE. ¿Sí? Lo que va a instalar es la Asamblea Popular y puras consultas patito para en mano alzada que todos voten lo que el ganso quiere. Entonces, por eso es la gran importancia de esta elección, porque puede ser nuestra última elección. Entonces, si se queda el PRI, el PAN, el PRD, pues con eso sabemos cómo lidiar y ya sabemos cómo sacarlos del poder. Pero a estos perversos del Foro de Sao Paulo, ellos quieren instalar el comunismo o el fascismo en México y quitarnos todas nuestras libertades, quitarnos nuestra libertad de votar, ¿no? Entonces, obviamente, estos mexicanos, estos 30 millones de mexicanos que votaron por él, pues saben que en el momento que abren los ojos, como esta señorita que se enamoró del delincuente, del vago, pues van a enojarse. Y es el enojo que empezamos a ver en las calles.
o va a surgir la desesperanza de decir entonces, ¿quién nos puede salvar? Nadie, nosotros nos podemos salvar, los mexicanos solos nos podemos salvar y nos podemos salvar con nuestro voto, ejerciendo nuestra libertad. Y déjame decirte que creo que AMLO se equivocó, porque él le declaró la guerra a tres cosas que no le debió haber declarado la guerra nunca. Uno, a la verdad, con sus mentiras de todos los días. Dos, le declaró la guerra a la realidad, porque él vive en una realidad paralela, vive en una fantasía. Y tres, le declaró la guerra a los mexicanos y a las mexicanas. Grave error, y lo va a pagar carísimo esos tres errores, Alejandro, déjame decírtelo. Es pelearse contra los mexicanos o las mexicanas, le va a salir carísimo al ganso. No se la va a acabar él ni sus seguidores, ¿no? Esta bola de traidores, esta bola de corruptos, esta bola de mentirosos que vinieron a querernos enfrentar a los mexicanos, porque si algo amamos a los mexicanos, te digo una cosa que es, Alejandro, la familia, nuestras tradiciones, nuestros valores y nuestra libertad. Y cualquier ganso perverso que traiga calzones rojos, corrupto, mentiroso, demagogo, que quiera quitarnos nuestra libertad, te digo una cosa, va a salir por piernas, ¿eh? Va a salir humillado y derrotado. Y yo espero que su primera, aunque gane esta elección, aunque nos tardemos 2 o 3 elecciones, pero le va a salir carísimo haberle declarado la guerra a México. Carísimo. Yuri, aquí yo... Tener al enemigo en Palacio Nacional es una gran equivocación que cometimos los mexicanos. Nunca debió haber entrado a Palacio Nacional nuestro enemigo. Ahora está ahí en el Palacio Nacional. Mejor que se vaya a su rancho, que renuncie por las buenas, porque lo vamos a sacar a patadas, aunque fuera. Yuri, aquí yo tengo la gran duda. Se habla de una posible reelección, que ojalá, no es lo que deseamos, pero por ejemplo, si no fuera esa reelección y si fuera su delfín o alguno de sus delfines, llámese Ebrard, llámese Claudia Sheinbaum o incluso el mismo Monreal, ¿qué van a gobernar si están acabando con todo? No entiendo, o sea, ¿cuál es el juego perverso de destruir a México nada más por el simple afán de imponer sus ideas o sus caprichos? Mira, con AMLO llegó la peste a México y llegó la maldición y llegó la tragedia. Entonces, ni él, ni ninguno de sus hijos, ni ninguno de sus seguidores va a poderse quedar en el poder. Eso te lo digo, Ahora, ahorita tenemos la oportunidad de sacarlos por las buenas, sacarlos por la vía electoral, sacarlos con nuestro voto, yendo a votar. Déjame te digo, hay 3 escenarios. Ahorita el primer escenario es si le hacemos caso a las encuestas que son muy dudosas, porque no se están haciendo en domicilio por la pandemia y muchas de estas pueden estar manipuladas o compradas, etcétera. Pero viendo siguiendo el poll of polls, la encuesta de encuestas de Polls MX, lo que nos dice es que ahorita, si la elección fuera el día de hoy, Morena sacaría solamente el 33.4% de los votos. Eso más o menos equivale a 18 millones de votos, a diferencia de los 30 millones que tuvo López Obrador. Pero estos 33.3, vamos a verlos en perspectiva. En 2018, Morena para diputados tuvo el 37.2. O sea, esto nos dice que la popularidad del presidente, que sigue siendo muy alta, del 62% según oráculos, no se está transfiriendo a Morena. O sea, Morena está 4 puntos abajo de lo que tuvo hace 3 años. Esa es la desesperación del presidente. Por eso el presidente está enojado. Pero por el otro lado, déjame decirte una cosa. El presidente está haciendo el mayor fraude electoral de la historia de México, comprando votos desde Palacio Nacional a través de los programas sociales y con su tarjeta Bienestar. Y con sus siervos de la nación que andan recorriendo casa por casa. En algunos lugares ya lo sacan a patadas y en algunos lados hoy ponían en Twitter varias lonas
como en San Simón, que dicen, aquí está prohibido que entren los de Morena. La gente detesta ya a estos millonarios de la nación, a estos que en vez de ser servidores de la nación, se sirven de la nación. Entonces, están estos dos extremos. Por un lado está el que AMLO le está apostando al voto del miedo, al voto del hambre, al voto de la ignorancia. Y entonces, si nos vamos con este primer escenario, déjame te lo platico. Morena nada más saca, Morena y los chafagancitos, que yo le llamo chafas porque son partidos muy chafas, y gancitos porque todos pertenecen al ganso. Entonces son el Partido Verde, el Partido del Trabajo, redes sociales progresistas, el PES, el PANAL, hasta Movimiento Ciudadano, que siempre vota a favor de AMLO en el Senado, ¿no? Todos estos redes sociales progresistas, estos chafagancitos, el PES también, ¿sí? Sacarían el 8.9%. O sea, entre Morena y los chafagancitos sacarían el 42.2%. Si las encuestas tienen razón, ¿sí? En tanto que la alianza opositora sacaría el resto, ¿sí? En este primer escenario, Morena tendría apenas una mayoría simple, pero no tendría el control, ¿no?, de la Cámara. Ahora, el segundo escenario es que todos los indecisos se vayan hacia Morena o hacia los chafagancitos. En ese caso llegarían al 72% y sabemos que se necesitan las 2/3 partes de los diputados, el 66.6%, para hacer reformas constitucionales. O sea, si todos los indecisos se van para allá, se saldría con la suya. Y en cambio, si todos los indecisos se van hacia la Alianza por México, entonces, en este caso, ya le amarrarían las manos al presidente y esta Alianza por México tendría el 57.8%. Es decir, que regresaríamos al equilibrio de poderes, ¿no? Entonces todo depende de los indecisos, pero fíjate una cosa curiosa. Estamos viendo algo en esta elección que yo no había visto en otra. En la medida que nos vamos acercando a la elección, ¿sabes qué está pasando? Están cayendo todos los partidos, Morena, los chafagancitos, el PAN, el PRI menos, el PRI tuvo una ligera subida en mayo, pero todos están abajo de lo que tenían en 2018. ¿Y sabes qué ha subido? Los indecisos. Cosa rarísima, porque normalmente en una elección, en la medida que nos vamos acercando a la elección, la gente se va decidiendo. ¿Esto qué significa? Que hay 12 millones y medio de indecisos ahorita en el país, de mexicanos, que no saben qué hacer. No saben si van a votar, no saben si van a anular el voto o no saben por quién votar. Pero se lo están quitando a todos los partidos. Esta es la gran incógnita. ¿Qué van a hacer estos 12 y medio millones de mexicanos dentro de 12 días? ¿No? Donde se está decidiendo el futuro de México, el futuro de nuestras familias, el futuro de la educación, el futuro de nuestra libertad. Mira, la verdad es que lo que nos dices es, de alguna manera, panoramas, pues, ¿qué te diré? Uno quizá un poco más positivo que los otros dos, pero lo cierto es que yo tengo inquietud. Por ejemplo, independientemente del resultado, vamos a ver cómo reacciona la Corte y el presidente en cuanto a esa prórroga, ¿no? Si habrá cierta legitimidad y honorabilidad en decir no participo o no voy con esto y simplemente me hago a un lado. Eso es lo que esperaríamos todos y sobre todo que haya un reequilibrio de los poderes. Pero lo cierto es que algo que dijiste me pareció bastante sensato. Hay que votar. Y en ese sentido, Yuri, yo te pediré de favor que a la gente que nos está viendo los invites a votar. Eso sería básico para cualquiera. Exacto. Yo creo que
cuando se está decidiendo el futuro de México, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que salir a votar. Pero la segunda cuestión es qué hacer con el voto, por quién votar. Y esto la gente está confundida porque precisamente el Ganso lo que quiso es que hubiera confusión y que la gente no supiera qué hacer. Y hay una cantidad de partidos que simplemente son puras botargas, puros títeres. Entonces, ¿cómo votar? Aquí el problema es que para que el voto tenga utilidad, precisamente hay que votar por el voto útil. ¿Y cómo hacerlo? El voto útil lo están conjuntando el PAN, el PRI y el PRD, pero no es votar por cualquiera de estos tres partidos. Es votar con inteligencia. Hay esta página que hizo un matemático que se llama www.voto-medioutil.mx, que la encuentras en internet. Entras con tu celular, entras con tu tablet, entras con tu computadora, ves tu credencial de lector. En tu credencial de lector viene tu número de sección y pones esos 4 números y te dicen, tú perteneces a la sección 5, la 16, o en tal estado, en tal ciudad. Ajá. Bueno, ahí te conviene votar por el del PRD, o ahí te conviene votar por el del PRI, o ahí te conviene votar por el del PAN. De esa manera le vamos a quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y lo vamos a obligar a que haya división de poderes, lo que el ser humano, la civilización humana descubrió, que tenemos que tener el poder dividido. No se puede dar el poder a solo un hombre. No podemos perder nuestro Estado de Derecho, no podemos perder nuestro federalismo, no podemos perder nuestra república, no podemos perder nuestra democracia. Y eso es lo que quiere el Foro de Sao Paulo. Andrés Manuel es un traidor a México porque está queriendo vender nuestra libertad, está queriendo acabar con nuestra democracia, pero te decían, él no es el enemigo, él es solamente un instrumento de una bola de extranjeros, cubanos, venezolanos, bolivianos, que están infiltrados acá. Y no se vale eso, Alejandro, no se vale que estos extranjeros vengan a quererse apoderar de México. México es de los mexicanos. Y déjame, te lo voy a decir a la mexicana. Como decimos acá, si perdemos la libertad, todo lo demás valió madres. Excelente, Yuri. La verdad es que creo que ha sido bastante claro. Lo que nos gusta aquí es que seamos claros y eso es lo que tenemos y a lo que estamos expuestos. Yo lo único que digo, desafortunadamente llegó ya el programa a la conclusión y esta vez no quisiera que hablaras de ti, sino, mejor dicho, no de ti, sino ¿cuál sería el escenario ideal para ti el 7 de junio? Que se le ponga un contrapeso al presidente, que no perdamos nuestra libertad, que, que el presidente se sujeta a ser presidente, que se sujeta a su mandato, que se sujeta a la Constitución, que se sujeta a las leyes y que se sujete a la verdad. El violar principios tiene consecuencias en esta o en otras vidas. El que la hace la paga, lo decimos acá popularmente. El presidente está desatado, está diciendo mentiras, está haciendo actos de corrupción, está disponiendo del presupuesto público discrecionalmente y todo eso se paga. Él lo puede justificar porque trae un proyecto político como el que tuvo Maduro en Venezuela y ve Venezuela cómo está. Es un desastre de país. México es un gran país, es un hermoso país con grandes riquezas. Los mexicanos es una de las poblaciones más bonitas y más nobles de todo el mundo. Y déjame decirte una cosa para cerrar con una nota de optimismo, Alejandro. México ha sobrevivido a terremotos, a invasiones,
a guerras internas, a todo esto, y vamos a sobrevivir a esto. Al final siempre triunfa el bien, al final siempre triunfa la verdad. No se van a salir con la suya, y no importa qué pase en estas elecciones, vamos a luchar para no perder la libertad, vamos a ir a votar todos, y vamos a votar por el voto útil, y vamos a votar para darle una bofetada al ganso. Pero aún si perdemos, ahí no acaba México. México va a ganar. Tarde o temprano la verdad gana, tarde o temprano el bien triunfa, y tarde o temprano el que actúa mal la paga. Que nadie tenga duda de esto. Entonces, lo más bonito es luchar por la libertad. Y se siente muy bonito. Y gracias, Alejandro, porque al abrir tus micrófonos, tus cámaras, tú estás luchando por la libertad. Y con nuestro voto, cada mexicano que vayamos, vamos a votar por la libertad. Y concluyo con esta frase de Albert Camus, que la dijo en 1955 un gran escritor. Dijo, en esta hora en que un realismo miope, una concepción degradada del poder, la pasión del deshonor y los estragos del miedo desfiguran al mundo, en esta hora en que pudiera pensarse que todo está perdido, hay algo que comienza para nosotros. Y lo que comienza es la época de los irreductibles, consagrados desde ahora a la defensa incondicional de la libertad. Entonces yo invito a todo tu público a que luchemos por la libertad, que no dejemos que nos la arrebata. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuri. Gracias por estar aquí, Yuri Servolov, director de La Carpeta Púrpura y un gran amigo de WOW TV de Aztele. Un abrazo, hermano. Gracias por todo. Y gracias Alejandro. Gracias, Yuri. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. ¡Wow! MX.